noches. Desde la hora y el tiempo y el lugar donde usted nos esté viendo en esta hora, les habla Diego Jaramillo, simplemente siervo de nuestro Señor y Adón Yeshua HaMashiach, Jesucristo, como es conocido entre todas las naciones de la tierra. Jesucristo es el nombre más conocido y más hablado, a pesar de que hay otros grandes líderes religiosos conocidos en la tierra, pero realmente para nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en la Escritura, en la Torá, en toda la Escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, pues realmente es lo que nosotros creemos, de que es la revelación de Dios. Así que le damos gracias al Señor de que se han unido en esta hora para estudiar la escritura bíblica, la porción que corresponde para esta porción bíblica, o en hebreo parashá, que es una porción que se hace durante todo el año, los 5 primeros libros de toda la escritura, además de los escritos y el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah, podemos estudiar, y a través de eso vamos encontrando el alimento espiritual para nuestras vidas, entendiendo el propósito y el plan de Dios para nosotros y para su reino cuando sea establecido aquí en la tierra. La parashá que corresponde a este día, como les había dicho, es la parashá mencionada llamada Ki-Tisa. En todo lugar del mundo hoy se está leyendo, estudiando la misma porción de la escritura con diferentes énfasis. Esto es como un lugar es como un supermercado, ¿no? Está lleno de todo tipo de buen alimento, y las personas en diferentes lugares simplemente están trayendo énfasis con relación a esta escritura en cualquiera de los capítulos que corresponde. Hoy tenemos prácticamente 5 capítulos, capítulo 30, capítulo 31, capítulo 32 hasta el 34, y es el resumen que les quiero hacer en este momento de esta escritura. Ustedes pueden verlos, leerlos, estudiarlos, pero en el capítulo 30 se habla de una ofrenda exclusiva para hombres, y no menciona a las mujeres, sino solamente los hombres mayores de 20 años, para que pusieran la mitad de lo que era un shekel, que era el símbolo de peso que se usaba en aquel entonces. Es como decir, el pago de la membresía, por decirlo así, aunque realmente no es, pero de darse la libertad de pertenecer y tener acceso a Dios, por así decirlo de una manera ilustrativa, ¿no? Cada hombre que pagaba era como pagar el precio de una redención, de ser adquirido, de ser contado. ¿Y por qué los hombres de 20 años para arriba? No lo sé. Eso es algo que cuando yo entre en la presencia del Señor se lo voy a preguntar directamente, pero en este momento no tengo respuesta por qué de 20 años. Puede ser madurez, puede ser sensatez, puede ser algún aspecto de ya responsabilidad, pero bueno, eso no es el tema principal. También en este capítulo 30 se habla acerca de la fuente de bronce. La fuente de bronce era donde fue usada para lavarse el sacerdote y el sumo sacerdote, o los sacerdotes y el sumo sacerdote después de los sacrificios, antes de entrar al lugar más exclusivo, especialmente al sumo sacerdote. Y ella donde se lavaban los pies, donde se lavaban las manos, limpiándose tal vez de las impurezas, y eso es un estudio completo que tardaría mucho tiempo. También se habla en este capítulo del el aceite de la unción. Y quiero decirles con mucho cariño y con mucho respeto, especialmente a todas las personas que han tratado de hacer aceite de unción. Hoy en día se compran en Israel aceite de unción. La gente va y compra aceiticos y los pone en las paredes, otros compran aceite de oliva extra virgen, extra virgen, extra virgen, y hacen una oracioncita por él y creen espiritualmente de que eso tiene un aspecto liberado, y lo hacen. Y hay gente que inclusive ha vendido hasta agüita santificada traída del río Jordán, donde Jesús se bautizó, y otros traen del lago de Galilea, porque Jesús estuvo allí y caminó también en el lago. Y esto lo venden, han comercializado esto, pero realmente es una falacia creer que estos elementos tengan un poder directamente en nosotros, y lo hacemos en ignorancia porque no conocemos el propósito y la intención de Dios. Habla acerca del aceite de la unción. Fue una medida exacta por Dios, fue una copia de lo que se hace arriba en el cielo, donde Dios habita en plenitud con todas sus huestes angelicales de bondad, de piedad, de misericordia, de compasión. Y este aceite fue diseñado, y la fórmula fue dada única y exclusivamente a Moisés para cumplir ciertos usos específicos.
En el capítulo 31 habla de dos hombres que Dios encomendó para poder hacer la parte de escultura, de tallados, la forma en que el arca iba a ser puesta en oro, la menorá, todas estas cosas. Estos hombres, Betzalel y Oholiab, lo fueron elegidos, y Dios le dio, especialmente a uno, le dio todos los dones de conocimiento, pero puso algo que la escritura dice que no puso en el otro, y tal vez lo vemos más adelantito si el tiempo me lo permite. Le puso espíritu de sabiduría. La sabiduría es algo que nosotros necesitamos tener. Conocimiento podemos adquirirlo. Vamos a las universidades, tenemos conocimiento de nuestros padres, enseñamos y no está malo, pero no todo el conocimiento es bueno. Lo que sí es bueno es la sabiduría que viene de lo alto, que es pacífica, es perfecta, es pura. Y Dios dice, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero Dios se la va a dar abundantemente y sin reproche, pero pídala con fe. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer con esto, en el espíritu de sabiduría, es: ¿qué quiero hacer con ella? ¿Vanagloriarme? ¿Jactarme? ¿Saber que puedo ser como el mago Simón, que le dio a Pablo cuando el Espíritu Santo estaba manifestándose en la vida de los creyentes que recibían a Jesús, a Yeshua? Él le dijo: dame, yo quiero comprarte ese don para que yo también lo tenga y lo pueda dar a la gente. Y Pablo le dice a este hombre, le dice: muera tú y todo tu dinero juntamente contigo, porque no sabes lo que estás pidiendo. Entonces tenemos que hacernos la pregunta: ¿por qué le pedimos a Dios sabiduría? ¿Para qué? Y realmente Dios da sabiduría. Salomón, siendo joven, empezó el ministerio de rey sobre Israel, y le dijo: Dios, pídeme lo que quiera y yo te lo voy a dar. Lo que quieras. Dios estaba dispuesto a darle a Salomón lo que quería. Y Salomón dijo: soy una persona inexperta, no sé cómo manejar un pueblo, no sé qué hacer con él. Dame sabiduría para poder llevar a tu pueblo en justicia y en verdad. Y esa era la parte más importante y el deseo sincero de Salomón. Yo quiero guiar gente, yo quiero enseñar personas en justicia y en verdad, ser justo, ser sincero, ser honrado. Y Dios le dijo: bueno, te la voy a dar. Y dice que Salomón fue uno de los hombres más sabios de toda la historia de la humanidad. Lo visitaban reyes de todas partes simplemente para consultar su sabiduría. Claro, tenía conocimiento de muchas cosas, porque nos lleva a conocer y a aprender muchas cosas. Y también en este capítulo se habla acerca de la santidad del día de reposo. Hoy en día hay mucho conflicto, especialmente en todo lo que se conoce como cristianismo. Cuando yo hablo de cristianismo, no estoy hablando única y exclusivamente del cristianismo protestante, que en 1580 se separó de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Cuando yo estoy hablando del cristianismo, estoy hablando del cristianismo desde el siglo III. El cristianismo, como hoy se conoce, se fundó, se organizó, se puso como una organización a nivel mundial. De hecho, fue esparcido por todo el mundo obligatoriamente para que fuera la única religión universal. Estoy hablando de ese cristianismo. Entonces, la confusión grande del día de reposo en el cristianismo es que lo cambiamos. No podemos matar, no podemos robar, no podemos mentir, no podemos idolatrar, no podemos hacer otras imágenes, nos prohíben todo. No podemos chismear, no podemos levantar falsos testimonios o calumnias o sí, verdades, no podemos decirlas, pero dentro de esa ley de Dios podemos cambiar el día de reposo. Es el único mandamiento que lo saltamos, ¿no? Y ya tomamos un nuevo día. Y el cristianismo dice que el domingo es el día de adorar a Dios. ¿Y quién nos dio autoridad a nosotros de cambiar ese día? La única autoridad que nos enseñaron, que la Biblia no lo dice, que la Escritura no lo dice, que la Escritura no lo corrobora, que la Escritura no lo muestra, excepto un pequeño versículo que está mal expresado. La santidad del Shabbat es la marca de Dios. Es el día de reposo desde que Dios lo estableció en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, antes de haber sacado del desierto, sacado de Egipto, no guardaban ningún día. Adoraban cualquier día, que los egipcios, porque llevaban más de 400 años bajo el dominio religioso, político, económico de los egipcios. Habían aprendido a vivir de eso. Y Dios los saca para poder hacer de ellos una nación diferente, un pueblo diferente. Entonces, la santidad del Shabbat, la santidad que Dios quiere,
es la marca de Dios, y los que guardan el día de reposo. Ahora, no guarda el día de reposo porque con ese sí me voy para el cielo. No, 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 no. Ningún mandamiento salva a nadie. El mandamiento lo único que hace es santificar a la persona que quiere obedecerlo. Entonces, la santidad del Shabbat sigue siendo hasta el día de hoy y coincide con el sábado o el Saturday de nuestro calendario greco-romano, el calendario que usted quiera, coincide al día de hoy con el séptimo día, que es el sábado, es el día de descanso. ¿Y cuándo comienza? A la caída de la tarde del viernes, conocido hoy como viernes en nuestro calendario. Cuando cayó el sol, a la hora que caiga el sol, a esa hora comienza el día de reposo hasta el siguiente día, cuando el sol salga y vuelva a acostarse a dormir o a irse para el otro lado del continente. Hasta ahí se acaba el día de reposo y podemos continuar nuestra labor. Dios santificó ese día para descansar. Dios santificó ese día para honrárselo. Dios santificó ese día para que nosotros pudiéramos salir de todo el estrés, de todas las preocupaciones, de todas las ansiedades y reposar en Él, confiar en Él de que Él nos iba a sustentar. También el capítulo 31 habla acerca de las dos tablas del pacto, y más adelante hablaremos de él. En el capítulo 32 nos habla de un pecado de idolatría, que es la formación de un becerro de oro y todas las mentiras que esto conllevaba y las consecuencias que esto trajo. En el capítulo 33 se da la orden de que salgan donde estaban reunidos, ya en el monte Orea. Ha pasado todo el tiempo y ahora comienza la migración, comienza la peregrinación que duró 40 años antes de entrar a la tierra prometida, y todo circulando acerca del tabernáculo, de la morada, de la vivienda donde Dios iba a descender a vivir con ellos. Hoy en día nosotros creemos que somos morada de Dios, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, toda nuestra mente, todo nuestro ser. Nosotros lo consideramos que Dios vino a habitar en nosotros y somos templo del Espíritu Santo. Pero nosotros no nos podemos portar como templo hasta no saber lo que el templo o el tabernáculo representaba en ese momento. Entonces hemos simplemente aprendido cosas sin tener una picture, ¿cómo se dice picture? Sin tener una figura, un cuadro más amplio de lo que realmente era el propósito de Dios. Entonces era saber que podemos estar dentro del santuario y tenemos que estar fuera del santuario, y los que podían entrar y los que no podían entrar. El capítulo 24 cierra esta porción de la Ketzá, cuando Moshe hace las nuevas tablas. Yo no sé si el cristianismo pues creó un nuevo mandamiento, creó un nuevo pacto, creó nuevas tablas, no las he conocido todavía, pero algo que sí les quiero decir con cariño a todos los que nos escuchan. Yo creo que el cristianismo ha vivido desde el siglo III hasta la fecha, tristemente, desafortunadamente, una crisis de identidad. Realmente ya no sabemos a quién pertenecer. Hoy peleamos por ser católicos, hoy peleamos por ser bautistas, hoy peleamos por ser luteranos, hoy peleamos por ser presbiterianos, hoy peleamos por ser cualquier denominación y defendemos la denominación a capa y espada. Y el miedo más grande no es la falta, o el problema más grande no es la falta de conocimiento. O sea, todas las denominaciones, los católicos van a seminarios, los bautistas van a seminarios, los presbiterianos van a seminarios. Todas las personas pasan hasta 12 años de escuela. Un doctor en teología pasó 12 años de escuela para llamarse doctor en teología. Lo mismo que un doctor de medicina pasa 12 años en la universidad para poder tener lo que llaman el PhD, el doctorado. Es lo que le dice a la persona: conozco la materia. Pero cuando Jesús se entrevista con estos doctores, intérpretes de la ley, les dejó saber que no sabían ni papa, que estaban malinterpretando todas las cosas. Entonces, nuestra crisis de identidad no es por la falta del conocimiento. Nosotros no tenemos falta de conocimiento de la Escritura. El problema que nosotros tenemos es que nos da miedo a mirar si realmente el conocimiento que tenemos va de acuerdo a lo que verdaderamente la Biblia dice. A lo que verdaderamente la Biblia dice. Y esto no es nuevo. O sea, no se sorprenda porque esto no fue una ciencia de que salió ayer, ni tampoco en el siglo III. Esto viene desde el momento de este evento. Estamos hablando de casi 3.500 años atrás.
Eso es mucho tiempo. Yo creo que ustedes no han vivido ni 80 años. Y estamos hablando de 3.500 años. Este concepto viene en la mente de los seres humanos en diferentes lugares del mundo, porque es un contexto de que si nosotros no corroboramos que lo que creemos lo dice la Escritura, entonces podemos pelear por ello. Por eso tantas denominaciones, por eso tantos grupos, por eso, porque tenemos un conocimiento, pero no queremos corroborar. Porque ¿qué pasa si al corroborar y entender lo que la Escritura dice, no nos tocaría deshacer todo lo que aprendimos? No nos tocaría echar a la basura 12 años de educación. Imagínense que un médico hoy en día que había operado gente y había hecho tratamientos, le dicen, lo has hecho mal todos estos años. Y le demuestran dentro de la teoría o la escritura de la ciencia médica que lo ha estado haciendo mal. ¿Qué tiene que hacer el médico? Si quiero hacerlo bien, tengo que votar lo que es. Y saben que lo más difícil no es aprender. O sea, lo más difícil del ser humano no es aprender. Lo más difícil es desaprender, votar todo. Pablo dice, todo lo he tomado por basura para ganar lo que la Escritura verdaderamente significaba. De hecho, Pablo le escribe a Timoteo una carta y dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero saben que cuando Pablo le escribe esto a Timoteo, ni siquiera Mateo había escrito. Mateo todavía no había escrito el Evangelio de Mateo. Pablo no tenía el Evangelio según San Mateo. Pablo no lo tenía. Pablo no andaba con el Evangelio debajo del brazo. Pablo le está escribiendo a Timoteo porque toda la Escritura. Entonces la pregunta que hacemos es, ¿a qué Escritura se estaba refiriendo Pablo? Juan no había escrito el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Pablo no andaba con un librito del Nuevo Testamento bajo el brazo diciéndole a Timoteo toda la Escritura hablando del Nuevo Testamento. Nosotros no entendemos el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento realmente para ellos era verbal. Era algo que ellos estaban diciendo, pero no había sido escrito. Cuando Pablo dice toda la Escritura es útil para instruir, para poder llevarnos a conocer, está hablando de todo lo que nosotros malamente hoy llamamos Antiguo Testamento. Y si pensamos que es antiguo, caducó, ya no sirve, ya no funciona, ya hay uno nuevo. Entonces, el cristianismo, hablando del cristianismo, comienza todo desde el Nuevo Testamento. Y por eso lo malinterpretamos. Y al malinterpretarlo, lo único que tenemos es una crisis de identidad. Las personas como yo, que salimos del catolicismo romano, en el cual fuimos instruidos, en el cual fuimos enseñados, nos costó. Yo no sé si usted o ustedes que están aquí de alguna manera salieron del catolicismo practicante. Yo tengo personas que dicen que son católicas, pero solamente pisaron la iglesia católica cuando los bautizaron de niños. No han pisado nunca más una iglesia católica. O sea, pero son católicos al momento de defenderlo, porque yo nací católico, mi abuelo es católico, mi tatarabuelo es católico y yo soy católico. Es como cuando se toma un partido político, no sabemos por qué defendemos el partido político, pero soy godo o soy republicano o soy liberal, pero soy, ¿no? Sin saber absolutamente nada. Entonces, muchas personas dentro del aspecto cristiano operan y viven de esa manera. Y quiero que tomemos como introducción en el día de hoy a rasgos, grandes rasgos. Podemos tocar solamente algunos lugares para poder aprender algo en este día. Quiero decirle, nos toma muchos años poder completar la Biblia ciclo tras ciclo tras ciclo, y cuando terminemos todo de haberlo hecho por lo menos 80 años, nos damos cuenta de que todo hombre es mentiroso y solamente Dios veraz. No lo sabemos todo, pero si mejoramos nuestra vida podemos decir que hemos crecido en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, el título de esta lectura, que es la número 21, como ya les dije, es Kitizá, y se toma de las primeras palabras o la primera frase que usa la Escritura en el libro de Éxodo, capítulo 30, verso 12, que dice, cuando tomen. Kitizá significa cuando tomes, cuando hagas, cuando vayas a comenzar a hacer algo. Y lo que están hablando en este momento es un censo. Dios quería hacer un censo. Por eso, para poder ser contado, para poder ser incluido, había que dar una porción que te daba el derecho de pertenecer.
¿Qué pasaría, aunque la Biblia no nos lo dice, qué pasaría si un hombre no da la mitad de un shekel, que era la cuota? ¿Qué pasaría? Pues yo tengo una razón muy posiblemente neófita. No eres contado. Y si no eres contado, no tienes derecho. Y si no eres contado, no tienes beneficios. Y si no eres contado, no perteneces. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de la palabra de Dios y el reino de Dios está abierto con condiciones. Muchas personas creen que están ya perteneciendo al reino de Dios, pero no siguen las condiciones de Dios. Siguen las condiciones mías. Sigo creyendo lo que yo creo y ajusto a Dios a mi manera de pensar y me siento que estoy inclusive. Por eso Yeshua, en un momento determinado, dijo a las personas, ustedes me dirán en aquel día. ¿Cuál día? ¿Cuál es el día en que él dijo en aquel día? Pues él se está refiriendo al final del establecimiento del reino de Dios, literalmente. En aquel día, cuando todo se manifieste, cuando todo se realice, muchos me dirán, Señor, en tu nombre. Y cuando hablamos de nombre, no estoy hablando de lo que es el nombre, Jesús, Jesús, Jesse. O sea, no se trata del nombre como tal, ¿no? Sino de lo que contiene la acción sobre el nombre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. La pregunta es, ¿los echaron? A lo mejor sí. Se echaron uno para entrar a otros. No sabemos. Algunos me dirán, en tu nombre hicimos milagros. Y sí, hay gente que hace milagros. Y él no dijo que estaba malo hacer milagros en nombre de él. Él no dijo que estaba malo echar demonios en nombre. Él no dijo nada de eso. Él simplemente dijo, apartados de mí, malditos, porque nunca os conocí. O sea, que no importa lo que yo crea, importa lo que él sabe. Delante de Dios, lo que sabe es lo más importante. Y yo tengo que alinearme en eso, porque si no salgo perdiendo. O sea, yo voy a salir perdiendo si no me alineo con Dios. Entonces, conocer a Dios es ser, en esta porción es cuando vas a tomar en cuenta ser miembro de la familia de Dios, tú tienes que hacer las cosas como Dios dijo. La gran mayoría de los seres humanos seguimos hombres. Y quiero decirle, no es pecado seguir a un hombre, pero que tenemos que estar seguros y convictos de que ese hombre sigue a Dios. Porque cuando ese hombre se desaparece, y lo vamos a ver adelante, nosotros podemos estar perdidos. Nosotros podemos estar desorientados. Pablo decía de una manera tan autoritativa, pero tan confiada, sean imitadores de mí como discípulos amados. Sean imitadores de mí. En otras palabras, hagan lo que yo hago, digan lo que yo digo, vivan lo que yo vivo. Y esa es la parte más difícil de un líder. Un líder puede decir y no hacer. Jesús lo dijo, cuídense de las personas que dicen y no hacen. Más bien, sigan a aquellos que dicen y hacen. Cuando Lucas escribe el libro de Hechos, una de las cosas que sorprende la escritura es las cosas, diciéndole a Teófilo, ¿no? Su amigo, le está escribiendo la historia de Jesús y los hechos de Jesús. Entonces, si usted mira el capítulo 1 del libro de Hechos, comienza a decir, oh excelentísimo Teófilo, me gustaría contarte las cosas que Jesús hacía y enseñaba. Hoy en día se enseña y no se hace. Y quiero con esto leerles un pasaje. En el libro en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, en el verso 34 dice, y llamó así a la gente, juntamente con discípulos, y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si nosotros tomamos literalmente este versículo, pues nos representa de que tendríamos que cargar una cruz. Algunos dicen la cruz del matrimonio, la cruz del trabajo, la cruz de la suegra, la cruz de los hijos, o sea, lo hemos ridiculizado en una expresión. Jesús no está diciendo crucifíquense para que sean los redentores del mundo. Jesús no está hablando literalmente de un madero que él cargó sobre sus hombros para ser clavado, sino lo que conlleva la responsabilidad del sacrificio.
Si nosotros no estamos dispuestos a sacrificar para conocer a Dios, entonces simplemente nosotros somos dioses y nos adoramos a nosotros mismos. Y queremos que la gente vea en nosotros un Dios, que la gente vea en nosotros a alguien que puede mostrar un camino, pero no el camino de Dios, del verdadero Dios. Y miren lo que sigue diciendo en el verso 35. Si alguno quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la buena noticia, la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo entero y perder su alma? Y está hablando no de ganar evangélicamente a la gente, no llevarles el evangelio y tener una congregación de 1000 congregados que pusieron la fe en Jesucristo. No está hablando de ganar riqueza, ganar posición, ganar autoridad, ganar prestigio. Eso es lo que significa este pasaje. ¿De qué le sirve a un hombre ser digno, reconocido, ser una persona completamente reconocida entre los seres humanos y en el momento de rendir cuentas no sirve para nada? No contó para nada, no vale, o sea, para Dios no vale ni 5 centavos. Punto. Es lo que está diciendo. ¿De qué le sirve a un hombre ganarse el mundo, ganar fama, ganar dinero, tener posición, si no vale nada en el día de rendir cuentas? Entonces, ¿qué pues? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Porque ¿qué dará el hombre para poder rescatar su alma? Esta parte de la cuota del shekel era una forma figurativa de lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Es el pago de un precio. Para poder ser parte de la familia de Dios, del pueblo de Dios, y ser contado dentro de la familia de Dios en el desierto, en Sinaí, al lado del monte Horeb, donde Dios se manifestó, había que pagar una cuota. Y la hacían las personas responsables, los guiadores del hogar, de la familia, y seguramente pues el padre pagaba la mitad del shekel y era contado en el censo. Este es de nosotros. Y la gente decía, y algo que dice de esto: nadie va a dar más, el rico no va a dar más y el pobre no va a dar menos. Todos van a dar la misma cantidad. Y esto tiene un significado espiritual muy grande, porque nosotros no podemos hacer obras mayores para justificarnos delante de Dios. Y al pobre que no sabe hacer, Señor, yo no sabía, así que no pude. Todos tenemos que tener. Por eso Jesús, Yeshua, pagó el precio por nosotros, para ser incluidos. Ese mitad de shekel la pagó Jesús. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, para ser incluidos en el reino de los cielos cuando se establezca, Él pagó la cuota. Él pagó el precio. Por eso dice, nosotros hemos sido comprados con precio. No podíamos haberlo hecho nosotros. Claro, nosotros queremos pagar con obras, con acciones. Y por eso dice, cuando hacemos obras de justificación, delante de Dios son inmundicia. No podemos hacerlo. Pero lo más importante de esto es el que se avergüence, en el verso 31 del capítulo 8, el que se avergüence de mí y de mis palabras, hablando de la generación y nuestra generación, que es una generación adulta, pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también cuando venga en la gloria de su Padre con todos los santos ángeles. Ahí es donde va a decir, muchos me dijeron, yo simplemente no los conocí. En el capítulo 9, verso 1, de cierto, les digo que algunos aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que ha venido con poder y con autoridad. ¿A qué se refiere esto? Que dentro del grupo de los discípulos tenían que haber testigos como una sombra de lo que iba a ser la realidad. Dicen los teólogos antiguos, los rabinos y los estudiosos antiguos, que cuando Dios hizo a Adán y Eva, los puso en el jardín del Edén, algunos dicen que es una parábola, que es una historia, y a mí me da risa. Y es bueno que lo digan. La gente quiere expresar a Dios, interpretar a Dios y decir, bueno, eso no es real. Y lo dicen los rabinos y lo dicen las organizaciones religiosas muy antiguas y no lo hacen creer. Hay personas que creen todavía que la tierra es plana. No es un globo, sino que simplemente es un círculo, ¿no? Es algo de una sola cara y por el otro lado tiene la otra cara y así es la tierra, es plana. Y muchos creen y siguen, y científicos y gente preparada. Y digo, pues yo creo diferente. Yo creo que es ¿cómo se llama esto? Una esfera. Es una esfera redonda y se mueve y rota y ya, punto. Pero bueno, hay de todo para todo. Con relación a esto, que piensan que la historia de Adán y Eva es una parábola,
no es una realidad. Me causa risa. Yo soy una persona sencilla, básica para entender muchas cosas. ¿Y no le parece a usted muy raro que de una parábola haya salido la humanidad? Porque Adán y Eva tuvieron hijos y tuvieron hijas, y yo no creo que Dios esté en algún lugar del mundo, del universo, con una maquinita haciendo muñequitos de barro y tirando las pelotitas a la tierra para que se multiplique. Porque no hay libro que sustente esa teoría. Y si es algo escrito, Dios dijo que él hizo a Adán y Eva y le dijo, multipliquen y llenen la tierra. Y nosotros estamos cumpliendo. Si usted tiene más de un hijo, usted está cumpliendo el propósito de Dios. Y está haciendo lo que Dios. Entonces, de una parábola, de un cuento de hadas que no fue real, no puede salir la humanidad, a menos que alguien esté en una maquinita haciendo personitas. Y no es así. Otros dicen, no, es que Dios hizo un montón de Adanes y Evas por todas partes. O sea, ¿sobre qué basamos esa teoría? Si no tengo algo en que sea tangible, o al menos un testigo. ¿Saben que en mi lucha personal con la Biblia, con la Escritura, yo no creo mucho a la gente que dice que Dios le habló? O sea, que Dios se le apareció en el cuarto y entró una luz poderosa y dice, y Dios me dijo que le dijera. Y yo todavía estoy esperando que muchas de las profecías que a mí me dieron se cumplan. Ahora, si yo me muero y no se cumplió ninguna, ¿quién era el mentiroso? El que las dio. Entonces, Dios se le apareció a Moisés en una zarza ardiendo. Le dijo que se quitara los zapatos y sale a la casa y le cuenta a la mujer. Mujer, no me vas a creer lo que me pasó. Estaba yo pastoreando las ovejas de tu hombre. Cuando yo pronto miro y veo un árbol prendido en llamas, pero no se consumía, no se secaba, no se le caían las hojas como ceniza. Y cuando eso lo vi, yo me acerqué y de ahí salió una voz. Me dijo, Moisés, quita los zapatos, porque el lugar donde estás pisando es tierra santa. ¿Saben qué hubiera dicho la mujer? ¿Qué comiste, mijo? ¿Qué hierba, qué hongo en el camino encontraste? Porque eso no es normal. Y seguramente eso pudo haber dicho la mujer. Y los hijos también. Y seguramente Jetro, que ya era el suegro de Moisés, le dijo, pero Moisés parece que criar muchas ovejas y estar mucho tiempo al sol está. Yo creo que eso sucedió. Ahora, ¿quién corroboró lo que había visto Moisés? Dios, en todos los eventos que llegaron después. Entonces, cuando una persona se levante representando a Dios, los eventos de lo que Dios dijo tienen que venir de atrás, no 300 años después. Es cierto que hay profetas que dijeron cosas que murieron y no las vieron cumplidas, pero nosotros las estamos viendo. ¿Para qué? Para dar valor que lo que ellos dijeron hoy se está cumpliendo. Tal vez ellos no lo vieron, pero nosotros lo podemos ver, lo podemos testificar. Entonces, para darle estas instrucciones, dice en el libro de Éxodo 30:12, todos sean contados de 20 años para arriba. Cada uno dará una ofrenda a Yahweh. Y luego continúan las instrucciones, cómo construir el arca de bronce y para qué, para el santuario, luego el aceite de la unción, y vamos a entrar a mirar algunas, vuelvo a decirle, la santificación del Shabbat, etcétera, etcétera. Vamos a mirar algunas piezas importantes de lo que es la fuente de bronce y para qué servir. Una pieza importante que Dios le dio instrucciones a Moisés y la describe era la fuente de bronce. ¿Y cuál era la razón por la cual la fuente de bronce se creó? La fuente de bronce representa el lavamiento y fue dado a los únicos que podían hacer sacrificios. Nadie podía mirarse en la fuente de bronce, solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque eran los únicos que hacían el sacrificio. Ningún ser humano hacía sacrificios. Cuando una persona traía en el desierto o aún en Jerusalén, cuando ya estaba el templo construido, una ofrenda por el pecado, lo único que la persona hacía era poner su mano sobre la cabeza del cordero o de la ofrenda. Solamente ponía la mano. El sumo sacerdote degollaba al animal, le sacaba la sangre, y esto lo hacía por miles de personas,
Y esa sangre sacada era puesta en el altar del sacrificio por el sacerdote. Pero si el sacerdote tenía que entrar al lugar santo, pasaba por el lavacro para entrar sin ninguna impureza de ese pecado o de ese animal inocente que pagó por la culpa del pecado ante la presencia de Dios. Y el sumo sacerdote una vez al año solamente podía hacer un sacrificio no por la gente, no por la gente. Él hacía un sacrificio por toda la gente, o sea, no una persona, sino todas las personas. Y él cogía esa sangre que no era de ningún penitente directo porque había cometido una falta, sino que cogía hacia un sacrificio de un buey, de un toro, y esa sangre la cogía el sumo sacerdote. Pero antes del lugar, pasar por el lugar santo y el lugar santísimo, tenía que fijarse en el lavacro. Primero tenía que quitarse las ropajes sacerdotales, de sumo sacerdote, y tenía que ponerse prenda de lino fino, blanco, resplandeciente. Y entonces se lavaba las manos, se cambiaba las ropas y servía la cosa de bronce como un espejo para mirar que no hubiera ninguna manchita. Y luego entraba al lugar santísimo para poder llevar esa sangre y ponerla no en el altar del sacrificio, sino en el altar donde está el arca del pacto de Dios, la presencia. Y allí, si Dios recibía el sacrificio de todos, el sacerdote salía. Si el sumo sacerdote no salía, ¿qué pasaba? Dios no aceptó la. Y siempre, en toda la historia de Israel, ningún sacerdote murió allá adentro. Ninguno murió. O sea, que quiere decir que Dios siempre fue misericordioso. Y vamos a ver esos atributos de Dios más adelante. Entonces, la importancia de esto es simplemente el lavarse. Cuando vemos a Jesús en la fiesta de Pascua, su última fiesta de Pascua, hace algo que ellos normalmente hacían para recordar ¿cómo se llama? La salida de Egipto, la Pascua en la salida de Egipto. Pero en aquella reunión nunca había lavamiento de pies. O sea, por naturaleza no se lavaban los pies en Pascua. Y Jesús había celebrado muchas Pascuas. Él tenía más o menos 33 años. Si comenzó su ministerio, oiga, Jesús comenzó su ministerio público a los 12 años, no a los 30. A nosotros nos dijeron que Jesús comenzó su ministerio público a los 30. Jesús comenzó su ministerio público a los 12. ¿Pero con quién estaba? Con los doctores de la ley, con los escribas en el templo. Él era una persona que podía poner a cualquier teólogo en su lugar. Y ellos se sorprendían como un jovencito, tan jovencito, es que es la palabra viva. Ahora, cuando Jesús comienza a lavar, alguien se le molestó. Dijo, tú no me vas a hacer eso a mí. ¿Por qué? Porque no se ha acostumbrado. Porque eso no es lo que se hace. ¿Y qué le dice Jesús? Si no te dejas lavar, no tendrás en el reino conmigo. Y entonces dijo, no, pues los pies, las manos, las orejas, la cabeza, todo. Y dice, no, aunque solamente te lave los pies, porque ya ustedes están limpios. Ya ustedes están limpios. ¿Por qué? ¿Por qué estaban limpios? No por el agua que estaba recibiendo. Ustedes están limpios por la palabra. Si Jesús es la palabra de Dios hecha carne, al tenerlo a él, nosotros estamos limpios por la palabra, pero no exentos de obedecer la palabra. Hemos sido limpios por la palabra para seguir en limpieza, obedeciendo a la palabra que ya no iba a estar con nosotros. Y esa palabra, al recibirlo, iba a ser puesta en nuestro corazón. El problema es que cuando entramos en religiones, acabamos obedeciendo lo que las personas hacen. Entonces, el arca de bronce representa el lavamiento por la palabra de Dios, que si no la conocemos, y quiero decirles con mucha humildad, y no me creo el perito experto en la palabra, porque yo estoy aprendiendo todos los días, la gran mayoría, un gran porcentaje del cristianismo no conoce la escritura. Coja cualquier creyente de cualquier denominación y dígale que le recite de memoria el libro de Mateo
y escasamente dirá 3 o 4 versículos. Escasamente. Dígale que recite el libro de Juan. Mas, sin embargo, un niño de 12 años, antiguamente en el judaísmo, para poder hacer el bar mitzvah, que era el día de responsabilidad como adulto, para poder comprobar que se sabía la escritura y podía ser contado como un hijo del mandamiento, tenía que saberse de memoria los 5 libros de Moisés. No le pedían que los dijera literalmente, sino que le hacían preguntas, pero él no respondía a la pregunta, sino que respondía con otra pregunta que tenía relación a lo que le estaban preguntando de otro tema. Y de esa manera el rabino sabía, este conoce la escritura. Y ahora, si nosotros en el cristianismo, como les dije al principio, el cristianismo que conocemos de antes, desde el siglo III, la gran mayoría de nosotros, yo no conozco toda la escritura, estoy aprendiendo todos los días. ¿Cuántos mandamientos hay en las tablas de la ley? 10 mandamientos, y hay 10 mandamientos en las tablas de la ley, las hay. O sea, nadie puede decir que no fueron 10 mandamientos escritos. La pregunta es, ¿por qué dice el texto en el capítulo 32, verso 15, que las tablas fueron escritas por un lado y por el otro, las 2 tablas? Cuando hacemos esa pregunta, pues las tablas eran chiquiticas o las letras eran muy grandes y como no cabían, pues Dios las escribió con su dedo. No tenía las primeras piedras, las limó Dios, las escogió Dios, no las escogió Moisés. Entonces, si Dios es Dios, conocedor de todas las cosas, cuando pone los 10 mandamientos en tablas de piedras, nosotros nos muestran la figura de 2 tablas. Y lo vemos en las congregaciones, lo vemos en las iglesias, lo vemos en las casas, 2 tablas, 5 aquí y 5 aquí. ¿Y qué hacemos con el reverso? Que estaban también escritas. ¿Por qué 2 tablas? ¿Por qué escritas por ambos lados? ¿Quieren saberlo? Sí. No se lo pierdan la próxima semana, que les estaremos informando acerca de esto. Vamos adelante a mirando un momentito más y ya les voy a decir por qué 2 tablas. En el capítulo 30, versos 17 al 20, Yahweh le dijo a Moisés, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavarse. La colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y en ella pondrás agua. Nunca se sabe las medidas, Dios no le dio medidas, es el único utensilio que no tiene medidas específicas. Con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos, que eran Aarón el sumo sacerdote y sus hijos los sacerdotes. Al entrar en la tienda de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Con esto quiero decirle, si nosotros no hacemos las cosas como Dios dijo, vamos a estar siempre descalificados. Ahora, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios es que todos lo conozcamos, pero tiene que ser algo voluntario, tiene que ser algo que uno desee, que uno anhele, que uno realmente tenga ese vacío, ese deseo. David decía, así como el siervo en un momento de sequedad, en un momento de sed, busca cómo saciar su sed con corrientes de agua, David decía, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Por eso Dios puso a David en la posición que lo puso. Y eso es algo que todo ser humano personalmente tiene que anhelar. Cuando una persona comienza a acercarse a Dios, ¿sabe qué hace Dios? Se acerca a Él. Pero cuando una persona solamente quiere interpretar a Dios, y lo vamos a ver más adelante, ¿cuál fue el verdadero pecado del pueblo de Israel por el cual Dios se molestó? Dios escribe las tablas, las escribe con su dedo, y cuando termina de escribirlas, le dice a Moisés, antes de que Moisés y Josué no estaba ahí, Josué estaba más abajo, y Dios le dice a Moisés, baja, porque el pueblo que tú sacaste de Egipto, tu pueblo, ya Dios no lo está considerando mi pueblo. Cuando Dios les habló en el monte Sinaí, que todos escucharon, al principio no le creyeron a Moisés, ni la esposa le creyó a Moisés, ni el suegro le escuchó a Moisés. Tú te comiste algún hongo en el desierto que te hizo ver cosas y tener visiones y escuchaste cosas. Pero ahora más de 1 millón de hombres al frente de un monte
que echaba humo y candela en el cielo, en la cima, estaban escuchando y les dio terror y dijeron, no hable Dios con nosotros, que solamente Moisés hable con nosotros y nosotros haremos todo lo que él dijo. Entonces, el mayor pecado que el pueblo tuvo es haber hecho un Dios para poderlo entender ellos y manejarlo ellos. Y eso se llama orgullo. Y el mayor pecado que el hombre tiene se llama orgullo. Por eso Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad no es ser tonto. La humildad no es dejar que todo el mundo te pisotee, te maltrate. La humildad es decir, sin Dios, yo no soy nada. Yo no me hice a mí mismo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que dice la escritura misma. Entonces, ¿para qué no muera? Si Aarón y sus hijos, que de hecho sus hijos murieron. Aarón tenía 4 hijos. 2 de ellos, siendo sacerdotes, murieron. ¿Por qué? Habían quemado un incenso extraño. Ahora, ¿por qué el incienso? También hablamos en este pasaje del incienso. ¿Por qué Dios puso y le dio una fórmula a Moisés para hacer incienso? Así como el aceite de la unción que no se puede replicar. Mucho cuidado con eso. No lo vayan a replicar. No traten de hacer negocio con esto. No se crean tan super espirituales, que mucha gente se ha creído tan super espiritual y tengo el aceite de la unción. Mira, tú te echas y a veces hasta aceite masol. Ni siquiera mantienen la fórmula de Dios. O sea, no pecan de infieles a lo que Dios dijo que no hicieran, sino que es que lo inventan y le echan aceite canilla o le echan mazola o le echan cualquier aceite frito después de papitas y lo venden a la gente y los brutos lo compran. La gente ignorante compra eso pensando que una persona que dice que habla de Dios es el aceite de la unción. Mucho cuidado. Usted no compre nada, usted no haga nada. Si usted quiere hacer la réplica de un aceite, pues sí, coja al menos aceite de oliva puro extra virgen, pero en eso no hay poder. Santiago decía, si hay algún enfermo, únjanlo con aceite, pero Santiago no estaba diciendo, cojan la copia de lo que Dios le dio a Moisés. No, pudiera usar cualquier otro tipo de especia o de mezclar 2 especias y hacerlo, pero la fórmula exacta de Dios, como él lo dijo, Dios lo prohibió. Ahora, si usted se quiere arriesgar a ver qué le va a pasar, eso es asunto personal, pero Dios dice para que no muera. Ahora, ¿a qué se refiere Dios? De que no muera. Cuando los hijos de Aarón, 2 de sus hijos, quemaron fuego extraño, es porque cogieron cualquier otro tipo de especias para quemar incienso. Pero la verdadera razón del incienso no era porque a Dios le gusten olores fragantes. Ustedes se imaginan en el desierto miles de animales muertos, cientos de animales muertos, sangre, vísceras, carne. Si nosotros salimos al patio a hacer un barbecue y nos visitan 800,000 moscas a compartir el barbecue con nosotros y todo tipo de animalitos. ¿Ustedes se imaginan el desierto sin aire acondicionado? ¿Saben que Dios es sabio? Y todas sus ofrendas deberían estar puras, fuera de libre de contaminación de moscas, porque no quería que el pueblo de Israel recordara las moscas de Egipto. Yo digo, ustedes no van a recordar nada de lo que sucedió en Egipto, ni nada de las plagas que pasan en Egipto, ustedes las van a tener. Y saben que los científicos hoy en día han descubierto que mezclar ciertos aromas de inciensos echa fuera los animalitos y los mantiene alejados. Solamente el perfume en el aire, en el ambiente, no permiten que haya pestes de moscas. Dios es sabio. Él no hizo simplemente porque es que a mí me gusta que esto huela bueno. Era una fórmula en que Dios estaba previniendo de que en el campamento, en el lugar del sacrificio, hubieran enfermedades infectocontagiosas por causa de eso. Y no había matamosca, no había Baygon, no había estos matacucarachas. Le digo, consigan esto, háganlo y quemen ese incienso y eso mantendrá a todos los animalitos libres y ustedes van a estar protegidos. Entonces, hay que hacer las cosas como Dios dijo, para que no mueran, no para que no muramos físicamente, sino para que no seamos cortados de su presencia.
Hay gente viva, cortada de la presencia de Dios. Hay gente que existe y cree que aman a Dios, y cree que creen en Dios, pero lo que no saben es que Dios los cortó. No para siempre, no para siempre. Dios simplemente le está dando la oportunidad a cada uno de que volvamos a obedecer la Escritura. Y en la medida en que empezamos a volver a la Escritura, a obedecer la Escritura, entonces Dios comienza otra vez a acercarse y nos resucita. Aunque hubiésemos estado muertos, ¿podrán estos huesos secos vivir? Aunque eso tiene otras connotaciones bíblicas y históricas, pero Dios no quiere desechar a nadie. Dios, dice la Escritura en el Nuevo Testamento, es paciente para con todos, porque Él no quiere que nadie perezca. Por eso Jesús dice, ¿qué le sirve a un hombre haberlo ganado todo y decir, Dios me lo dio y perder su alma? O sea, fue una persona que creí que todo lo que tenía venía de Dios, pero no tengo una relación con Dios. Porque a veces pensamos que solamente la gente hechicera, diabólica, brujeros y asesinos y todas esas son los únicos que Dios va a desechar. Hay gente buena, hay gente extraordinariamente con buenas intenciones, pero no quieren obedecer a Dios. No quieren hacerlo a la manera de Dios. Y vamos a entender de dónde viene ese pecado. Les decía hace un rato que dice en la Escritura que cuando Dios creó a Adán y Eva en el jardín del paraíso, ellos resplandecían como Moisés. Había la gloria de Dios estaba sobre ellos y Dios resplandecía igual porque es su gloria y Adán y Eva eran así. Tan pronto ellos pecaron, la gloria de Dios. Y tan pronto el pueblo pecó, la presencia de Dios. Dice que Moisés traía en las tablas escritas por Dios con su dedo para que cuando él pudiera y ese pueblo las recibiera y las aceptara y las recibiera, el pueblo de Israel iba a alumbrar entre las naciones como el rostro de Moisés. Pero por el pecado tuvieron que esconder las tablas. No las tienen. Porque el día que recibamos esa Torá escrita por el dedo de Dios y la recibamos, nosotros vamos a alumbrar. Por eso ahora, viviendo en la fe, es que somos luz al mundo. Pero no es nuestra luz, es el reflejo. Nosotros solamente somos el reflejo de la luz, porque Él es verdadero, porque Él es fiel, porque Él hizo la voluntad del Padre. Él alumbra. ¿Y cómo lo vemos? Si usted sigue leyendo el pasaje del capítulo 9 de Mateo que acabamos de leer, dice, algunos de los que están con nosotros no verán muerte hasta que no vean el reino de Dios manifestado. Y el reino de Dios hasta la fecha no se ha manifestado. Pero ¿cómo lo vieron Juan y Pedro? Dice que Jesús lo llevó al monte y allí se transfiguró. ¿Y cómo era la forma de Jesús? Resplandecía. ¿Y la de quién más resplandecía? La de Moisés. ¿Y quién más resplandecía? Elías. Ya vieron. Ellos no murieron sin antes ver cómo va a ser cuando el Mesías regrese y todos nosotros vamos a brillar, vamos a resplandecer. Pero para lograr eso tenemos que hacer las cosas como Dios y tenemos el resto de la vida para comprenderlo, para entenderlo, para vivirlo, para analizarlo. Si no lo hacemos a la manera de Dios, para que no mueran. Para que no mueran. Dios no quiere desechar a nadie. Cuando son las 11:15. Voy a hablarles y con esto cierro. ¿Por qué 2 tablas? Si son simplemente, nosotros leemos nuestra Biblia, Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos escritos en nuestra Biblia. Es de aquí hasta aquí. Miren, en un solo párrafo de menos de una hoja oficial de oficio, está escrito en número 9, del tamaño de letra, los 10 mandamientos de Dios. Si Dios escribió 2 tablas de piedra, pues serían unas piedritas así. Primero, para que no le pesara mucho a Moisés, se la podría echar en el bolsillo, ¿no? Porque bajar desde una montaña con unas rocas así, muy pesadas, pues podemos hacer un montón de conjeturas.
Cuando nosotros leemos el capítulo 32, verso 15, dice, y bajó Moisés trayendo las 2 tablas escritas por el dedo de Dios, por delante y por atrás. ¿Qué quiere decir? En una tabla, por un lado, habían 5 mandamientos y por el otro lado de la tabla estaban los otros 5 mandamientos. Ay, pastor, ¿y qué pasó con la otra piedra? Una copia. Porque en todo contrato matrimonial, cuando se hace la ketubá, el novio se queda con una copia y la novia se queda con otra copia para poder corroborar que el novio esté cumpliendo. Y el novio se queda con una copia para corroborar que la novia esté cumpliendo el contrato. Cuando nosotros teníamos niños, hicimos un pacto de limpieza en la casa. Disciplinas y bendiciones. Entonces, si los hijos, y lo pusimos en cada puerta de la parte de atrás del cuarto, nos sentamos en la casa, hicimos un convenio de bendiciones o un convenio de disciplinas. Y los hijos firmaron estas hojitas. Entonces, Lina tenía en su cuarto una hoja con todo lo que le correspondía hacer. Y al lado estaban las consecuencias firmadas por nosotros. Y se lo pusimos en la puerta del cuarto para que lo recordaran. Entonces, cuando yo venía a disciplinar, simplemente decía, a la línea número 7 que no cumpliste, miremos cuál es la consecuencia. Y no puede refutar. No puede refutar porque no estoy siendo injusto. La única manera de que Dios puede mostrar su justicia es cuando cumple su palabra. Si Dios no cumple su palabra, nosotros no tendríamos un Dios. De hecho, los dioses hechos por nosotros, y los hemos hecho, de hecho hemos hecho muchos dioses, es porque hemos bajado la deidad a nuestro lugar. Moisés se tardó 40 días y la primera preocupación es, este nos lleva guiando, recuerden, ya para ellos estar llegando habían pasado más o menos 50 días. No había sido todavía comenzado a ser construido el tabernáculo. Estaban todas las instrucciones, estaba todo listo para empezar a fabricarlo. El tabernáculo, desde el momento en que Moisés baja y quiebra las piedras, se va hasta Yom Kippur. Varios meses de construcción, todavía en el desierto. O sea, pasó casi un año entero entre todo este proceso sin moverse del lugar. Dios solamente dándoles instrucciones. Cuando establecieron el tabernáculo, Dios se queda con ellos hasta el día que la nube se levantaba y se iba a mover. Entonces, Dios cumple su palabra, pero tiene que tener un pacto. Entonces, Moisés bajó y al entregárselas al pueblo y el pueblo recibirla, una sola tabla, tendría que estar en el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios. La otra la cargaría el pueblo. Pero Moisés las quebró. Por eso el globo y la gloria y la Shekinah de Dios no pudo bajar. Dicen los sabios antiguos que cuando Moisés quebró las tablas, todo lo que estaba escrito en ellas ascendió a los cielos. Eso no lo dice la escritura, lo dicen los sabios. Que simplemente todas aquellas palabras, todas aquellas frases, todo aquel compromiso, todo aquel pacto ascendió a los cielos y se metió entre las nubes. Porque era palabra viva, era palabra que resplandecía, era palabra que podía ayudarnos a nosotros todos. Por eso dice el Mesías que cuando Él venga, ya nadie va a tener necesidad que le enseñe, porque Él mismo va a escribir su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y ya no tenemos que preocuparnos si, ay, ¿será que el Diego está diciendo la verdad? ¿Será que sí es lo que está diciendo? Porque ahora hay un montón de conflictos, si está diciendo, si se desvió, si se volvió anatema, si se volvió maldito, ya no es católico, ya no es bautista, y ahora es judío, se volvió judío, ¿no? Y entonces ya no hay que creerle porque blasfemó de la fe, ¿qué? ¿Cristiana? ¿De cuál? Bautista, metodista, luterana, presbiteriana, porque todas son diferentes y difieren de muchas cosas. Cuando Dios dice, ¿sabes qué voy a hacer, Moisés? Voy a bajar, voy a coger este pueblo y lo voy a acabar con todos. Y de ti, que eres justo, de ti, que eres fiel, de ti, que eres obediente, voy a hacer una gran nación. Un pueblo diferente. Y ahí es donde Moisés por primera vez
a un pueblo ya elegido, a un pueblo establecido, un pueblo de pacto, porque ya Dios no puede echarse para atrás por el pacto. O sea, no puede completarlo, pero no se puede echar para atrás, porque dejaría de ser Dios. Hay una forma de mantener el pacto. Entonces, como Dios estaba haciendo eso, dice, Moisés habla de los atributos de Dios. Usted lee el capítulo 34 del libro de Éxodo. Moisés, en representación del Mesías, intercede por el pueblo. Solamente murieron 3,000 personas. Cuando Moisés baja y usted lee toda la historia, Dios llama a un pueblo. Ya no podía ser Aarón, la descendencia de Aarón, los sumos sacerdotes. Porque ¿quién hizo el becerro? Aarón. Entonces no podía ser. Entonces Dios por primera vez escoge una tribu, la tribu de Leví. Dice, ¿quién está conmigo y quién está con Dios? A lo que él dijo. Y los únicos. En el pueblo de Dios, en la nación de Dios, hay 3 tipos de personas. Los que quieren obedecer fielmente, aunque les cueste la vida. Los que no les importa un pepino lo que pase. Pueden estar bien un día, pueden estar mal otro día. Y los que realmente no quieren obedecer a Dios. Cuando Moisés por primera vez envía espías antes de entrar a la tierra de Canaán, manda espías, 10 estuvieron en contra. La contratación de Coré. Y Dios le dio a la tierra que se abriera y se los pagó. En este caso, los levitas mataron 3,000 personas. Y usted va a decir, pero qué tan injusto. La pregunta es, ¿fue todo el pueblo que pecó? ¿O fueron 3,000 personas que de una forma adrede decidieron desviar al pueblo de lo que Dios les había dicho cuando escucharon su voz? No lograron ver las tablas todavía. No lo lograron ver porque Moisés las quebró antes de bajar. Pero este pueblo, la gran mayoría, que había más de 1,000,000 de hombres, solamente 3,000 fueron los que incitaron al pueblo a hacer esto. 3 pecados que Dios no acepta de su pueblo. Primero, ídolos. Hacer ídolos. Ellos hicieron un becerro de Dios y dijeron, este es Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Y estaban haciendo una imagen de lo que habían visto en Egipto durante 400 años. Y Dios lo sabía. Si Dios siempre va a poner la tentación en nuestra vida. Siempre la va a permitir. No la va a poner, la va a permitir, la va a pedir para mirar nuestra fidelidad. ¿Por qué el arca tenía querubines? Pero no podían adorar el querubín. ¿Por qué habla de ángeles? Y Dios dice, no adoren los ángeles. Juan cometió un error terrible y se postró delante de un ángel. Y el ángel que le dijo, levántate porque yo soy consiervo tuyo, no me adores. Pero más sin embargo, Abraham se postró delante de Dios y Dios no le dijo, levántate. Lo dejó postrado y lo dejó que lo adorara y que lo sirviera. Idolatría. Segundo, pecado grande, dice que el pueblo comió. O sea, si hicieron un becerro de oro, todas las comidas que prepararon, y la prepararon de antemano, porque dijeron, mañana va a ser fiesta para el Señor. Mañana va a ser fiesta. No era el día de reposo. Ellos estaban cambiando el día de reposo, porque el único día de fiesta para el Señor, cada semana es Shabbat. Ese día es para el Señor, ese día es para hacer fiesta en el Señor, ese día es para gozarnos, para celebrar, para cantar, para orar, para adorarlo, para descansar, para regocijarnos, en medio de todos los problemas que tengamos. El domingo volvemos a resolver, pero hoy es día de tranquilidad, de confianza, es el día del Señor. Ellos dijeron mañana, que no es el día de reposo, será fiesta para el Señor. ¿No se parece mucho al cristianismo que cambiamos el domingo y es el día del Señor? ¿No se nos parece un poco de que decidieron en el siglo III, en el año 313 decir, 325 decir, cambiemos el día sábado por el día del Señor que es domingo, porque el resto es domingo? ¿No se parece mucho a esto? Y creamos todos los dioses que se adoran hoy en día. Y el pueblo de Israel, o estas 3,000 personas, hicieron algo para incitar al resto de las personas. ¿Sabe qué literalmente estaban haciendo? Orgías. No teniendo sexo normal. Estaban haciendo orgías. No solamente hicieron el becerro, no solamente comieron comida que habían sacrificado al ídolo, estaba prohibido, no comerás comida sacrificada a los ídolos.
y orgías. Una celebración sexual no normal, anormal. Y eso fue la inmoralidad. Cuando Santiago está en el capítulo 14 y 15 del libro de Hechos, y los gentiles acostumbran a hacer un montón de cosas para poderlos limpiar y permitirlos que empiecen a entrar despacito, les da 3 cosas. Que se abstengan de idolatría, no imágenes para adorar. Que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos y de inmoralidad sexual. Porque era una costumbre muy normal. Entonces Dios ve que Moisés intercede y dice Moisés, yo voy a enviar mi ángel que vaya con ustedes, pero yo no voy. Moisés le rogó, y Dios dijo, ok, yo voy a ir con ustedes, pero de una forma diferente. Ya no van a tener mi Shekinah, sino que va a ir en la forma de las 2 tabletas del pacto en el arca. Voy a ir con ustedes, pero mi presencia va a estar oculta de ustedes. Ustedes no me verán en mi Shekinah. Ustedes no me verán en mi presencia. Ustedes solamente me van a ver a mí en la presencia del arca. Y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito. Pero no está su presencia. La presencia de nuestro Adón Yeshua está oculta. Está oculta de Israel. Está oculta de Judá. Hasta el día de su manifestación. Cuando el Señor se manifieste, seremos transformados. Ese ser transformado no es que voy a tener un cuerpo nuevo y ahora no tengo que hacerme la liposucción y ahora no tengo que hacerme esto. No trata de esa transformación. Es ese glow, es esa Shekinah de Dios, que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Seremos diferentes. El mundo verá que nosotros seremos seres humanos totalmente extraterrestres, diferentes a ellos, a los que quedan. Dios va a poner su Shekinah en nosotros, porque el arca del pacto va a salir y su palabra va a ser grabada en nuestro corazón y en nuestra mente, para que no tengamos necesidad que nadie nos enseñe. Estas 3,000 personas desviaron al pueblo, forzaron a Aarón a decirnos, haznos un Dios. Y Aarón creyó. Aarón hubiera dicho, ustedes me matan, pero no se lo saben. Y Dios hubiera honrado eso. Total, le agregó la mentira, no dio eché todo eso ahí. Y el fuego sacó algo solo y ahí se salió, y ya, como limpiándose las manos. Dios quiere que como Adán, después de caer, y Dios quiere que como Aarón, después de caer, Dios quiere que cada uno de nosotros, después de caer, le digamos, Señor, realmente, perdóname. No tengo excusa, no tengo justificación por lo que hice. Sé que está mal, y lo acepto. Y tratar de buscar la manera de enderezar nuestras sendas, porque tenemos el resto de la vida. Y Dios nos va a dar la misericordia, la compasión. Si usted lee los atributos de Dios, creo que son 14 atributos que Moisés describe de Dios en el capítulo 34, cuando intercede en oración. Vea cada frase: tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios clemente, tú eres un Dios compasivo, tú eres un Dios justo, tú eres un Dios verdadero, tú eres un Dios que sí puede visitar la maldad de los que lo aborrecen hasta la 4ª generación, pero eres un Dios que tiene misericordia. Y si nosotros nos levantamos mañana vivos, la misericordia de Dios para nosotros es nueva cada día. Así que solamente cuando Jesús se vuelve a manifestar, el resto de la tabla que nos pertenecía a nosotros tener a nuestro favor, será entregada. Y una vez recibamos esa tabla, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por eso 2 tablas. Por un lado 5, por el otro lado 5 le pertenecen a Dios. Dios guarda su palabra y cumple su promesa. La otra parte que le corresponde a la esposa, que es Israel, que todavía no se ha consolidado eso, aunque fue pedida en matrimonio, pero no se ha celebrado la boda del Cordero, fue guardada. El pacto de Dios y la tabla de la iglesia, o de la congregación, del pueblo de Dios, fueron guardadas y el arca está desaparecida. Y el único que va a sacar el arca y va a abrir el arca va a ser Yeshua. Y cuando esa palabra salga, se grabará en nuestros corazones y en nuestra mente, y entonces veremos a Dios cara a cara. Espero Dios les haya bendecido al día de hoy y hayan aprendido alguna cosa. Que Dios les bendiga ricamente.
A todos, gracias por acompañarnos, por visitarnos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bendiciones.